Buenas noches a todas y a todos. Sean una vez más bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Esta noche tenemos el tema Violencia Familiar y Tentativa de Feminicidio, a cargo de la maestra Rosalba Barrera Rosales, quien es la fiscal de investigación de delitos de violencia familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como en todas las charlas que tenemos, le solicitamos a todas y a todos nuestros acompañantes silencien sus micrófonos a efecto de no distraer a nuestra disertante. Maestro Víctor, buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestra invitada. Sí, muy buenas noches, doctor Eduardo Martínez Bastida. Buenas noches, maestra Rosalba Angélica Barrera Rosales. Es un gusto, un honor y un privilegio contar con su presencia. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la maestra Rosalba. La maestra Rosalba es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Juicios Orales y Sistema Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. En el año 1998 ingresó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se ha desempeñado como mecanógrafa, oficial secretaria, agente del Ministerio Público Básico, agente del Ministerio Público Supervisor, judicializadora, responsable de agencia, asesora del Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como fiscal de investigación del delito de violencia familiar, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Podemos destacar, en cuanto a la labor que realiza la maestra Rosalba, que procura en todo momento la atención a las víctimas con perspectiva de género, el interés superior de las y los menores de edad y el trato diferencial. Bienvenida, maestra Rosalba. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta noche de charla. Sí, bienvenida, maestra Rosalba. Gracias. Bueno, hoy hablaremos del delito de violencia familiar y tentativa de feminicidio. Vamos a hablarlo del enfoque de cómo se maneja dentro de esta fiscalía, pero quiero hacerles mención que todo lo que mencione o diga esta noche a ustedes es a título personal, son opiniones personales, meramente personales, y no a título de la fiscalía. Y bueno, nada más para mencionarles, pues ustedes, como todos saben, el delito de violencia familiar, pues lo tenemos contemplado en el artículo 200 hasta el 202 del Código Penal. En el artículo 200 nos señala, obviamente, que es a quien por acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o del lugar donde que habite. ¿Sí? Esto es en contra del cónyuge, pariente consanguíneo, hasta el 4º grado. El adoptante, el adoptado. ¿Tienen prendido el micrófono por ahí? Si lo pueden apagar, por favor. No, bueno. Gracias. Respeto. No se preocupe. Bueno, todos estos tipos de violencia familiar se integran. ¿Cuándo se integran? Pues cuando la víctima hace del conocimiento al Ministerio Público del hecho con la apariencia de delito. ¿Sí? Y la violencia física, ¿qué es lo que pasa con todos los tipos de violencia? ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público en un principio? El Ministerio Público pues toma la entrevista de la víctima. ¿Y qué se toma en esa entrevista? ¿Qué es lo importante que se debe de tomar en esa entrevista? Pues son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ajá. Ahí la víctima nos señala qué le pasó, dónde le pasó, cómo le pasó, quién es la persona que le ejerce esa violencia, cómo la ejerce. ¿Sí?
También, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se toma la entrevista, es canalizada a perito en materia de medicina. ¿Para qué? Para ahí se le hace una valoración y se determina su integridad física y las lesiones, la temporalidad de las lesiones, y se clasifican las lesiones. ¿Sí? También se da intervención a perito en materia de o de criminalística de campo, en donde se establecen los hechos, o también se establecen la mecánica de los hechos, la posición victimario, si hay armas o objetos aptos para agredir, establecer la peligrosidad de los mismos, y si las lesiones corresponden a los hechos narrados por las víctimas. También se da intervención a perito en materia de fotografía, quien es quien lo acompaña, ¿sí? Y él toma, pues obviamente, si hay lesiones, si la víctima tiene lesiones, enfoca las lesiones que tiene la víctima, enfoca, ¿cómo se llama? Las lesiones que tiene la víctima, todo tipo de lesión. O en el lugar de los hechos, también la casa, el domicilio, la sala, el comedor, donde haya sucedido, si es en la vía pública, de la misma forma. También se da intervención a perito en materia de psicología. Se da intervención a policía de investigación, el cual debe de realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos, que es la ubicación, la localización de testigos, la ubicación y la localización del lugar de los hechos, las cámaras de seguridad, tanto particulares como públicas, que son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es C4 o C5. También realiza la inspección del lugar de los hechos. En dado caso que haya algún objeto, por ejemplo, celulares, audios, videos, dan intervención a peritos en materia a policía cibernética para la extracción de la secuencia fotográfica de la videograbación. También se manda a la víctima al centro de CABI o CARIBA. El centro de CABI o CARIBA se realizan los dictámenes relacionados con hechos y la cuantificación del monto de la reparación del daño. Se da también intervención, por lo general, se da intervención al área de contexto para que incorpore los elementos de antropología social, el psicológico y el sociológico. Esto es con perspectiva de género y es con la finalidad que se establezca si la víctima ha sufrido un continuum de violencia, ¿sí? Y sus afectaciones y la probabilidad de que el imputado cometió pues esa violencia, ¿no? También el Ministerio Público se encarga también de tomar las entrevistas de los testigos. Hay testigos circunstanciales, puede ser. Hay testigos presenciales. ¿Sí? También se da intervención a perito en materia de antropología. Esto se da con la finalidad de identificar si existen relaciones asimétricas de poder y describir las mismas. También en los testigos, en las entrevistas de los testigos también se toman lo que se ve es la relación de parentesco que hay entre las personas, entre la víctima y el victimario. También tenemos la violencia patrimonial. En la violencia patrimonial se hace básicamente lo mismo, la entrevista de la víctima, la canalización al área psicológica, que está en el CABI o CARIBA. También actualmente en la Fiscalía se cuenta con área de psicólogas. Ya no tienen que desplazarse, pero bueno, no es desplazarse tanto porque está aquí a una calle del búnker se encuentra CARIBA, ¿sí? Y CABI se encuentra en la planta baja del búnker. Ahora bien, también dan intervención a policía de investigación a efecto de lo mismo, de realizar la investigación exhaustiva de los hechos, la ubicación de testigos, la ubicación y localización de cámaras de seguridad, públicas o privadas. Ellos tienen la obligación de recabar esa información, ¿sí? Así como en su caso también recaban videograbaciones sobre celulares que tengan, para la extracción de secuencia fotográfica.
Esto se hace mediante la intervención de policía cibernética. Realizan también la inspección del lugar de los hechos. También se recaba del Centro de Cambio Caribe el dictamen relacionado con los hechos respecto a la cuantificación o el monto de los daños. Y también de la misma forma se da intervención al área de contexto. También se toma la entrevista de testigos en caso de existir testigos. La intervención también se da al perito de antropología forense. Esto con la finalidad de identificar si existen relaciones pues, asimétricas de poder y describirlas. También se envían diferentes oficios a distintas instituciones, entidades o empresas. ¿Para qué? Para establecer si es que hay bienes, la propiedad de los bienes muebles o inmuebles o derechos de la víctima. También se da intervención a perito en evaluación o perito contable, porque estamos hablando de violencia patrimonial, ¿sí? Para la cuantificación y la determinación y el menoscabo al patrimonio de la persona. También se canaliza a la persona a perito en materia de crimen para que se establezca la por favor, apaguen los celulares, compañeros. Me hace una falta de respeto. Se escucha muchísimo ruido y no Gracias. Bueno, de la misma forma, como les decía, se da intervención a perito de antropología, pues esto con la finalidad de establecer si existen relaciones asimétricas de poder y describirlas, ¿sí? El oficio también se dan a diversas instituciones y entidades o empresas. Esto es con la finalidad de establecer la propiedad de bienes muebles, en caso de haber o inmuebles, o derechos de la víctima. Como les mencionaba, se da intervención a perito de evaluación o contabilidad. Esto para establecer la posibilidad de hacer la cuantificación y determinar el menoscabo al patrimonio pues, de la víctima en este caso, ¿no? También se canaliza a peritos en materia de crimen, ¿sí? Para establecer, en caso de que sea patrimonial y física, para establecer la mecánica de los hechos, la posición víctima-victimaria. Y establecer así también el daño. También se canaliza, se da intervención, el Ministerio Público suele dar intervención de manera normal, ya es una práctica común, que se da intervención a perito en fotografía para los daños causados. O el menoscabo a los bienes a los bienes muebles o inmuebles o al patrimonio de la víctima que estén relacionados con los hechos. Ahora bien, la violencia sexual. Vamos a tocar la violencia sexual. La violencia sexual, aquí lo que se hace es una entrevista a la víctima, en la cual la misma tiene que señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Muchas veces las víctimas, por el estrés en el que se encuentran después del evento sufrido, pues no mencionan, no hacen mención, no hacen referencia a las fechas, ¿sí? O a los lugares. Es importante establecer eso. Muchas veces, los asesores jurídicos no señalan esto, no le dicen no, que lo mencionen nada más así como pasó. Pero ya cuando tú vas a una audiencia, sí necesitas señalarlo, porque el juez, ¿qué es lo que hace el juez? No vinculan, no nos ayudan. Necesitamos, obviamente, datos de prueba idóneos y suficientes. También se da, de la misma forma, también se da atención, se da intervención al área de psicología. Esto es para determinar la existencia. Esto es para determinar la existencia o no de alteraciones como víctima de violencia sexual. Y estas ponen en riesgo, si estas ponen en riesgo o lesionan la libertad, la seguridad, la integridad y el desarrollo psicosexual de la persona. Mejoras agua. Ahora bien,
Sí, adelante, maestra Rosalba, disculpe, aquí apagando los micrófonos, creo que le apagué el suyo, una disculpa. Maestra. No puedo, ya, gracias, gracias. Bueno, en este tipo de violencia también se da una canalización al área de psicología, como les había mencionado. También damos intervención a policía de investigación, con el fin, pues, obviamente, de localizar testigos, de cámaras de seguridad, de cualquier dato de prueba que nos podamos allegar a efecto de poder integrar el delito y poder ejercitar así con ello acción penal. También se canaliza a la víctima al CTA. Esto es para que se realice un dictamen relacionado con los hechos y la cuantificación del monto y la reparación del daño. Esta intervención que tiene CTA, la víctima acude a 4 entrevistas de manera presencial, ¿sí? A 4 entrevistas con las psicólogas, son 4 sesiones, por lo general es una sesión por semana. Posteriormente acude a 4 sesiones grupales. Y ya de ahí, ya pueden determinar las psicólogas del CTA la cuantificación de la reparación del daño, ¿sí? Eso es muy importante para la reparación. Ahora bien, también se da intervención al área de contexto. Esto es para que se incorporen los elementos de antropología social, el sociológico, el psicológico con perspectiva de género. Esto con la finalidad de que se establezca si la víctima ha sufrido un continuum de violencia. Es muy importante el continuum de violencia y sus afectaciones y la probabilidad de que el imputado, pues sí, está cometiendo esta violencia o la cometió. También se toma la declaración de testigos en caso de contar con ellos. Se da también intervención a perito en materia de antropología, ¿sí? Esto es exactamente con la misma finalidad, que es de identificar la existencia de relaciones asimétricas de poder y describirlas. También se da canalización a perito en materia de criminalística, ¿sí? Esto para establecer la mecánica de hechos, posición víctima-victimario, relacionados con el hecho de violencia sexual. También se da intervención a perito médico. Y también se da canalización no canalización, se da la intervención a peritos en materia de fotografía. Ahora, contra la violencia que atenta contra los derechos reproductivos, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de violencia? Pues se toma una entrevista a la víctima. Recuerden que estamos viéndolo desde un enfoque del Ministerio Público para la integración de cada tipo de violencia, ¿sí? Aquí se canaliza a la víctima al área de psicología. El área de psicología nos pueden atender en CABI o en CARIBA, ¿sí? Ahí en CABI, les voy a decir, es cuando hay relaciones de matrimonio, concubinato, relaciones de hecho, que son las de noviazgo, ¿sí? O en CARIBA, es si se trata de parentesco consanguíneo colateral hasta el 4º grado. También se da intervención a policía de investigación. ¿Esto para qué es? Para lo mismo, para que se aboquen a una investigación exhaustiva de los hechos. La ubicación, la localización de testigos. En caso de haber testigos y no puedan trasladarse a la agencia del Ministerio Público, el policía de investigación está obligado a tomarle la entrevista al testigo, ¿sí? También tienen que realizar la investigación de la existencia o no de cámaras de seguridad privadas o de seguridad ciudadana. Así como también recaban videograbaciones que estén relacionados con los hechos y las envían al área de cibernéticas para la extracción de la secuencia fotográfica y de la videograbación. También realiza la inspección en el lugar de los hechos, donde se deberá de establecer el lugar del hecho, entre qué calles se encuentran, las referencias y la descripción detallada, en su caso, la fachada del mismo, hasta la nomenclatura de las calles, ¿sí? Prácticamente hacen un croquis, ¿no?
También en este mismo caso, en este mismo tipo de violencia, también se canaliza al CTA, la víctima. Esto para que realice un dictamen relacionado con los hechos y la cuantificación del monto de la reparación del daño. Ahora bien, también se da intervención al área de contexto para que nos incorporen los elementos de antropología social, como ya lo hemos mencionado. Incorporan los elementos de antropología social, psicológico y sociológico. Esto con perspectiva de género, con la finalidad de que se establezcan si la víctima ha sufrido un continuum de violencia y sus afectaciones y la probabilidad pues de que el imputado cometió esa violencia. También se toma entrevista a los testigos y en caso de haberlos. No es necesario en todos los tipos de violencia la existencia de un testigo. También se da intervención a perito en antropología para identificar si existen relaciones asimétricas de poder, como ya lo he mencionado en todos los tipos de violencia. También se canaliza o se solicita perito en materia de crimen. Esto es para establecer la mecánica de los hechos, posición víctima-victimario y relacionados con el hecho de violencia. También solicitamos perito en materia de fotografía, para ver si hay una huella o indicio que estén relacionados con el hecho. ¿Sí? Ahora, hasta ahorita, esto es en cuanto hace a la violencia familiar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Voy a cerrar frente mi micrófono porque no puedo hacer grande mi pantalla. Permítanme un segundo. A ver, aquí tengo varias preguntas que voy a ir contestando. Aquí dice, Diana, dice, buenas noches a todos, tengo una duda. Entendemos que dentro de los tipos de violencia encontramos la violencia económica. Un ejemplo muy visto hoy en día, una mamá soltera que es amenazada por su expareja o cónyuge del menor, amenaza constantemente a la mamá con ya no aportar lo de la pensión o apoyo económico del menor. Aquí mi duda, hasta donde puedo entrar, ya el derecho penal. ¿Hasta dónde puede entrar ya el derecho penal? ¿O qué puede hacer la madre del menor en materia penal para disminuir esta situación? ¿O forzosamente es materia civil? Ya que esta clase de violencia perjudica no solamente a la estabilidad económica de la madre y el menor, sino la estabilidad psicológica y anímica. Bueno, Diana, aquí es el delito de no suministrar alimentos, es competencia de FIDCANA. FIDCANA es la agencia del menor. ¿Sí? Aquí, no sé si me escuchó, perdón. ¿Sí? Este tipo de delitos sí se da, se persigue, gracias. Se persigue, exactamente, se investiga, pero nada más que lo ve otra fiscalía. Ajá. Como es competencia de menores, lo ve la FIDCANA, que es la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, que está aquí mismo, tiene una oficina en el segundo piso, aquí en el búnker, o está en el Dr. Lisiaga. También ahí están las oficinas. ¿Y cómo se puede, dice, esto es con independencia de la materia civil, ya que esta clase de violencia perjudica no solamente la estabilidad económica de la madre, sino del menor. Exactamente. Y la mamá puede hacer una denuncia también por violencia psicoemocional. Y esa sí se haría aquí. Se haría en la Fiscalía de Violencia Familiar. Ahora bien, vamos a pasar, no sé si Diana tenga
esclarecida esta duda o no. ¿Podría abrirle su micrófono, Diane? Muchísimas gracias. Sí, ya quedó la... Sí. Ahora hay otra pregunta, es de Héctor Adán. Buenas noches. ¿Cómo se diferencia la violencia familiar tipo sexual a una violación o abuso sexual entre parejas o cónyuges? Sí, sí hay una diferencia. La violación es aislada. Y dice, a ver, ¿cómo se diferencia la violencia familiar sexual? Bueno, la violencia familiar de tipo sexual es en un contexto familiar, ¿sí? Y la violación es aislado. Y lo mismo es para el abuso sexual entre parejas o cónyuges. Héctor, no sé si quede claro. ¿Le podrían abrir el micrófono a Héctor? Héctor Adán. Sí, perfectamente lo puede abrir él. Adelante, abogado Héctor. ¿Le queda claro? Sí, maestro, muchas gracias. Ok, tenemos a Fernando aquí Arroyo. Dice, buenas noches, cuando el testigo no puede asistir a dar testimonio, ¿hay algún término para que el policía de investigador pueda realizar la entrevista? No, Fernando, la entrevista se puede realizar en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, obviamente, antes de ejercitar acción penal, o también se puede presentar el testigo en la audiencia inicial. Y si es con detenido, es más rápido, ¿sí? Es en el transcurso, bueno, en el ministerio, si es con detenido, se puede presentar el testigo dentro del término de las 48 horas. Si no es posterior, podría ser dentro de la audiencia. ¿Sí? Y ahorita se está implementando, bueno, se va a implementar, tienen la primicia, de que se va a implementar en esta fiscalía que los testigos y cualquier entrevista se pueda hacer por este tipo de tecnología, por videollamada. ¿Sí? Nada más la víctima o los testigos que se vayan a declarar, a entrevistar, tienen que tener obviamente su firma electrónica que la da el gobierno de la Ciudad de México. No sé si está esclarecida, Fernando, tu pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. Muy amable. Aquí hay una pregunta que es abogado Gonzalo. Dice, cuando el feminicidio es por causa de género derivada de violencia familiar, psicológica y física, los testigos deben de precisar las circunstancias del lugar, tiempo, modo, cuando no hay constancia de daños previos en su salud. Sí, sí tiene que ser, sí se tiene que precisar. Sí es importante. Gracias. Sí lo tiene que precisar por el hecho. Gonzalo, no sé si esté satisfecha tu respuesta. Sí, gracias. Muy amable. Ok, ahora tenemos a Jorge Eduardo, dice, ¿cuáles serían los efectos de la violencia psicológica, psicoemocional, en el caso en el caso que comentan de la pensión? Pues el no dar la pensión es un tipo de violencia psicológica. Aquí la víctima tendría que tener alteraciones, ¿sí? La angustia causada por el no tener o no poderle darle alimentos a su hijo, eso es una alteración psicológica, ¿sí? Es el miedo de no tener dinero, el no poder darle de desayunar o de comer, o simplemente de poder tener para los pasajes para llevar a su hijo a la escuela. Jorge Eduardo, no sé si está satisfecha tu pregunta.
Bueno, creo que no puede contestar. Aquí pasamos con Bruno Mañón. Dice, ¿qué sucede si la fiscalía, quiero entender qué dice la fiscalía, no investigó con perspectiva de género el caso de un feminicidio, sin usar protocolo de Minnesota, médico, forense, sin especialización, etcétera? ¿Qué sucede? Sí. Bueno, aquí todo el feminicidio lleva perspectiva de género, todo. Nosotros tenemos un protocolo de feminicidio. Se encuentra establecido en el acuerdo es la 18 del 2018. Y nosotros tenemos que llevar paso por paso el delito de feminicidio. Bruno. Bruno, no sé si me ¿escuchaste la respuesta que te di? Siempre se toma la vulnerabilidad, siempre se toma la vulnerabilidad de las víctimas. Y siempre se utiliza, nosotros no utilizamos el protocolo de Minnesota, utilizamos un protocolo que nosotros tenemos de la Fiscalía, es el 18 del 2018. 18 del 2018. Ok. Sí, muchas gracias. Esto se lo comento dado la crisis forense que existe en el país. Entonces, en realidad, pues es muy preocupante que doctores sin certificaciones, sin ser médicos forenses, hagan este tipo de investigaciones. Todo esto se ha vislumbrado en los casos como Devani, pues ahora sí, todos los que se han suscitado últimamente. Entonces, es lo que está pasando en el país y definitivamente pues se tiene que hacer algo en fiscalía, capacitarlos porque no conocen los investigadores les preguntas qué es perspectiva de género y no te saben responder. Pero bueno, básicamente sería eso. Doctora, le agradezco muchísimo su contestación. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Ya más para completar, aquí todos los homicidios de mujeres se inician como feminicidios, todos. Sí. Aunque haya sido un accidente automovilístico, se inicia como feminicidio. Entonces aquí se toma totalmente en cuenta la perspectiva de género. Es muy importante para nosotros tomarla. Se realizan las diligencias, aparte de con perspectiva de género, con debida diligencia. Esto es para establecer, pues al final, si hay un feminicidio o un homicidio. Así se confirma. Pero todos se inician como feminicidios. Le agradezco mucho, doctora. Que pase una bonita noche. Gracias. Tenemos a Delia Cruz, dice, ¿qué explicación tan maravillosa es? Ay, perdón, gracias. Muchas gracias. Gracias, Delia. Aquí también Bruno Moñón dice, ¿cómo puedo defender a un acusado con estas investigaciones deficientes? Bueno, ¿cómo lo puede hacer? Solicitando actos de investigación. Usted como defensa puede solicitar al Ministerio Público actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos. Acuérdense que el Ministerio Público tiene la obligación de hacerse de datos de prueba para culpar o exculpar, ¿sí? Aquí no es nada más de que diga, yo no lo quiero hacer, no, lo tienes que hacer. El artículo 127, creo que en su último párrafo, señala que el Ministerio Público tiene 3 días para resolver la petición que le haga el defensor o el asesor jurídico. Y usted mismo también puede aportar datos de prueba para fortalecer su teoría del caso, en caso de que se judicialice la carpeta o en caso para la determinación de la misma. ¿Sí queda muchas gracias, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Le agradezco mucho. No, ¿de qué? Bendiciones. Ahora, la licenciada Alejandra dice, buenas noches. Cuando es una relación sexual
con consentimiento y después la persona del sexo femenino denuncia que es una violación, ¿cuáles son los síntomas de una persona que ha sufrido una violación? Bueno, aquí son varias cosas lo que se toma en cuenta. Es la entrevista, es el dictamen de psicología y el dictamen médico, ¿sí? Además, muchas veces cuando la víctima declara, está mintiendo, hay muchas contradicciones en sus entrevistas, ¿sí? Puede haber lesiones dependiendo también de la mecánica del hecho, ¿sí? Pero bueno, aquí entran muchas cosas, muchas cuestiones. Aquí la víctima es la que nos da la pauta. Ellos mismos dan, y no nada más, a veces dicen una cosa en el Ministerio Público y dicen otra cosa con psicología, y en el dictamen de ginecología y en el proctológico aparece otra cosa. Ajá, es así como se demuestra, ¿no? Que no es un hecho cierto. Alejandra, no sé si está contestada tu pregunta. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la contestación. ¿Me podría compartir de favor la ley de violencia de género? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo una situación de esa índole y, híjole, cómo me gustaría que usted fuera defensora del caso que estoy viendo, porque sí es algo así como de que fue algo que una violación según, y pues así como usted lo dijo ahorita, con el perito en su mecánica de hechos, él dice, la denunciante en este momento no cuenta con ninguna lesión que sea de violación, al contrario, ella trae rasgos de días anteriores. Ya Entonces, rasgos antiguos se llaman. Ajá. hay rasgos antiguos, exactamente, de 11 días anteriores. Entonces se mete un No perito. no dice de 10 días anteriores, dice las horas del reloj. Es por eso a lo mejor se confunde usted. Ajá. Sí, pero es conforme a las horas del reloj. Ajá, y pues estamos viendo ese tema, y sí es un poco desagradable porque como usted lo mencionó en este momento, o sea, en su entrevista inicial con el Ministerio Público, da una narrativa de los hechos. Ajá. Ella dice que el sujeto la avienta, la golpea, la fuerza, la obliga, y afortunadamente hay un video en donde se ve donde ella se sube, es un policía, se ve donde ella se sube por su propio pie a la patrulla, ella se baja los pantalones por su propio pie, sale de ahí, se está riendo con él, están platicando, y ya como el policía no accede a darle una cantidad que ella le pide, pues lo acusa de violación. Ahorita los tenemos vinculados a 2 elementos en el reclusorio, uno por cómplice y otro por la violación que se cometió. Ok. También, bueno, me faltó mencionar que también haría falta genética, ¿sí? Aquí lo que tienen que hacerse nada más es de los datos de prueba y demostrar a ustedes, con esos datos que existen dentro de la carpeta o de los datos que puedan ustedes aportar, mencionar y hacer valer todas las contradicciones que hay, ¿no? En el dictamen de médico, en el de psicología, en las entrevistas, las cámaras, los videos que hay. Ajá, eso es lo que se tiene que hacer valer. ¿Usted es la defensora? Pues estoy defendiendo, pero Como literal. defensora privada. Sí, usted tiene que hacer valer todo eso. Sí, y nada más es decir, hacer valer cuáles contradicciones hay en cada dato de prueba. En cada dato, exactamente. Sí. Sí quedó claro. Muchísimas gracias. Ojalá me pueda enviar su número de teléfono, o para lograr pues algún apoyo más con usted, que es especialista en esa materia. Ok, nada más, lo que pasa, yo le puedo decir, y le puedo decir en esta charla, lo que pasa es que es de otra competencia, es otra fiscalía. Yo atiendo violencia familiar. Violencia familiar. Delito de violencia familiar. Estamos viendo lo de feminicidio en familiar. Ajá, en violencia familiar. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros se da muchísimo esto. Vienen a denunciar y resulta ser que pues hay violencia feminicida, y ya nosotros lo ponemos o se establece como tentativa de feminicidio, ¿sí? Y hasta se llama. Y siempre tiene que haber un vínculo familiar.
Familiar, exacto, Ujú. para que sea familiar, exacto. Ok, bueno, le agradezco, muchísimas gracias, qué amable. Sí, buenas noches. A ver, Buenas ahora tenemos a Moto, dice, soy Hugo. En relación a la violencia familiar, el perito de antropología se ofrece como dato de prueba y a efecto de qué. Sí, sí se ofrece. Se ofrece para la simetría de poder. Es para eso para lo que se ofrece. No sé, Hugo, si la simetría de poder, pues es el poder físico o psicológico que se ejerce con una persona y otra, ¿sí? La vulnerabilidad que tiene una persona sobre la otra, ¿sí? Es el contexto de violencia que hay. Uh-huh. No sé si está, Hugo, tu respuesta satisfecha. Dice que es para simetría de qué, perdón. De poder. Ok. Uh-huh. Sí, está clara. Gracias. Sí, de nada. Sí, es el sometimiento que la víctima tiene en su historia de vida. Ajá. Ahora tengo a Juan Manuel. Dice, me quedo con la duda sobre cómo se va a recabar e incorporar en la declaración de las víctimas la audiencia inicial. Es muy fácil, se recaba dentro en el área ministerial o como dato de prueba. Como dato de prueba, quien lo puede meter, quien puede agregarlo, puede ser tanto la asesora jurídica como el defensor público, ¿sí? Y se presenta en una hoja y da lectura a la entrevista. Así se incorpora, ¿sí? En audiencia. Y aquí en el Ministerio Público, ya sea que sea de manera presencial o que la presente Policía de Investigación. Policía de Investigación se traslada al lugar del hecho o a donde viva la víctima y recaba la entrevista. Uh-huh. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo faculta para eso. No sé si, Juan Manuel, no sé si está satisfecha la respuesta. Sí, está claro. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos al licenciado Arenas. Ángel, buenas noches. Si una persona del sexo masculino sufre de violencia familiar, pero solo es verbal y psicológica por parte de la esposa, ¿ya cuentan con su divorcio? ¿Podrían realizar un incidente de violencia familiar? Sí, sí se puede realizar un incidente. O sea, pero nada más que ese incidente va a ser en materia civil, no en materia penal. Ajá, en materia penal sería con nosotros. Aquí nosotros veríamos lo que es la violencia psicoemocional, nada más. Lo verbal es lo psicoemocional, ¿sí? No sé si está satisfecha la respuesta, Ángel. Sí, sí, nada más como, bueno, para aclarar, entonces sí podría yo hacer mi incidente en referencia a la violencia familiar. Claro, pero lo tienes que hacer en el tribunal, no con nosotros. Aquí, Sí. bueno, aquí es la fiscalía, ¿no? Aquí en esta fiscalía no se podría porque aquí nosotros vemos delitos. Aquí lo que vas a hacer tu incidente y vas a decir que la víctima es víctima de violencia psicológica y tienes que iniciar primero tu carpeta de investigación, ¿sí? Y Ok. ahí haces tu carpeta de investigación, formulas tu querella y posteriormente haces tu incidente y solicitas que pidan las copias. Sí, ya Ah, una vez que tienes el dictamen de psicología, todo, ya lo pides que se envíen copias. Se la puedes pedir al Ministerio Público que las envíe o puedes pedirle al tribunal que las solicite al Ministerio Público. perfecto, Liz. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. Buenas noches. Ahora tenemos... Dice el acuerdo, abogado Gonzalo, dice el acuerdo es 17 del protocolo de investigación de atención al feminicidio. Tienes razón, yo me equivoqué, me confundí por el año, pero sí es el acuerdo A17 del 2018. También ahorita actualmente se está trabajando con un nuevo protocolo de feminicidio en la fiscalía. Se está trabajando ¿para qué? Para dar una mejor integración, una respuesta mayor, más rápida, ¿sí? Y para que no queden dudas,
¿sí? De un feminicidio a convertirlo a homicidio, ¿sí? No sé si está, Gonzalo, no sé si está satisfecha tu respuesta. Sí, gracias, muy amable. Sí, ahora Alejandra me dices, ¿me podría compartir la ley de perspectiva de género? Es la ley de acceso a una vida libre de violencia de la Ciudad de México y también está la ley general. Pueden ser cualquiera de las dos. Bueno, aquí en la Ciudad de México utilizamos nosotros supletoriamente la ley de acceso de la Ciudad de México. También nosotros, ¿por qué la ocupamos? Porque en violencia familiar solicitamos medidas de protección. Las medidas de protección se encuentran contempladas en el artículo 137. Muchas veces la víctima no quiere iniciar una carpeta de investigación, lo único que quiere son medidas de protección y esas medidas de protección pues se encuentran contempladas en la ley de acceso y canalizamos a las víctimas al CABI. El CABI es el que tramita esas medidas de protección y también los centros de justicia, ¿sí? Eso es lo que para lo que nosotros lo utilizamos supletoriamente. También lo utilizamos para las audiencias. En algunos de los puntos lo utilizamos de manera supletoria. ¿Sí? Okay. No sé si quedó claro, Ale. Sí, licenciada. Sí, maestra, muchas gracias. Qué amable. Muy buenas noches. Gracias. Dice, ¿qué es violencia reiterada? ¿Qué bibliografía existe para fundamentarlo? Pues es la continuación nada más de la violencia, es la reiteración de la violencia. Esto sucede anteriormente decían, y el maestro Aarón Atristain es el que dice, no, la violencia es continua. Y sí, es continua. Ajá. Anteriormente muchos jueces y muchos ministerios públicos decían, no, la violencia es, cada vez que hay violencia tienes que denunciar, es un evento distinto, ¿sí? Ahora ya no. No, la realidad es que siempre ha sido continuo, nada más que, bueno, cada quien tiene su perspectiva de ver las cosas y no se apegaban a lo correcto. Tan es así que, bueno, ahora ya las carpetas, muchas veces hay personas que tienen carpetas, tienen 10 carpetas y esto no puede ser posible. Son 10 actos y lo único que se puede hacer es acumular las carpetas, ¿sí? Para poder integrar y poder judicializar. Son varios eventos, ¿sí? Pero la violencia es de manera continua, es constante, ¿sí? No sé si Bruno quedó atendida tu... Sí, doctora. Muchas gracias, doctora. Okay. Muy amable. Luego dice, abogada realice un metadictamen psicológico y médico. Sí se puede realizar un metadictamen, psicológico y médico. ¿Qué es el metadictamen? Pues nos vamos hasta lo más pequeño, desmembramos todo. Ajá. Pero hasta ahorita, bueno, yo en este tiempo que he estado aquí en la Fiscalía, no se ha realizado ningún metadictamen psicológico, ni tampoco ninguno médico. Eso es lo que yo les puedo compartir. No sé, Delia, si tengas alguna pregunta sobre ese tipo de dictamen. Delia no está. Bueno, Eduardo también me habla que es el acuerdo A17 del maestra. 2018. ¿Sí, Delia? Perdón, es que la tecnología no es mi fuerte. No es mi fuerte y no puedo, ¿cómo se le dice? Quitarle rápido el volumen. No escuché bien la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? No, es que dice usted que se realice un metadictamen psicológico y médico. Sí se puede realizar un metadictamen. Sí, es con respecto a la participación, bueno, a la pregunta que hizo la compañera, que no ubiqué su nombre porque me desconecté un momento de la clase, pero ella está señalando que es defensa y los dictámenes psicológicos y médicos tienen una serie de inconsistencias. He ahí el comentario, pero yo no lo completé. Ella puede solicitar a su perito que ella contrate que realice un metadictamen respecto del psicológico y del médico que ya se le realizó a la víctima, porque se supone que no puede volverse a realizar otra entrevista en razón de la revictimización.
ahí ella habrá que pedir no solamente las entrevistas por escrito, sino que tiene que pedirle al médico de la fiscalía que le otorgue todos los test psicológicos, o lo que le llaman también las baterías de todas y cada una de las pruebas psicológicas que le hicieron a la víctima, porque no es nada más, bueno, yo te veo con daño emocional, no. Te veo con alteración, te veo con angustia, te veo con depresión. Si para todo eso existe un test psicológico que se puede y se debe de realizar. Y habrá que checar si dentro de esos test psicológicos que se realizaron están validados en México o mínimo en el habla hispana. Y todos los test psicológicos que se realicen tienen que ser mínimo de 10 años a la fecha. Si tú me estás realizando un dictamen que ya está de hace 15, 20 años, es un dictamen que está en desuso y que no puede estar realizándose en este momento, y desde ahí, bueno, empieza la descalificación del dictamen, pero obviamente todo eso pues lo va a hacer el especialista, y sobre todo tengo entendido que se realiza una videograbación de la entrevista psicológica a la víctima, y toda esa información debe de pedirla a la abogada. ¿Para qué? Para que su especialista esté en posibilidad de realizar el metadictamen y saber si efectivamente fue realizado de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto debe realizarse un dictamen psicológico, si reúne hasta desde la bibliografía, que pareciera que no, pero también es sumamente importante, si la técnica utilizada, el desarrollo de la entrevista, en fin, todas esas situaciones ella puede realizarlos a través del especialista médico y psicológico que ella contrate. Gracias, maestra. Así es, Delia, exactamente. También, bueno, después de esa intervención, de ese perito particular, también nosotros damos intervención al perito supervisor, para que entre también a un estudio técnico del mismo y emita un dictamen. Allá él ratificará el dictamen que sea procedente, o dará o emitirá uno nuevo, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos con Oscar. Dice, ¿el delito de violencia familiar es instantáneo, continuado o permanente? Es continuado. Es así, es continuado. Luego dice, buenas noches. Si una persona es imputada por incumplimiento de obligaciones alimentarias y está en etapa intermedia, sin embargo continúa sin pagar las pensiones alimenticias, se iniciará una nueva denuncia por las pensiones no aportadas que se han generado después de la imputación. ¿Se considera reincidencia? No, reincidencia es hasta que ya es sentenciado. Una vez sentenciado, ya si vuelve a cometer el hecho, pues ya es reincidente. Si no, no es reincidente. A ver, déjeme ver, que no terminé de leer la pregunta. El dictamen... sí, es que se saltó. Entonces, Miguel, no es reincidente hasta que se dicte sentencia, ¿sí? Pero aquí dice, una persona es imputada por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Está en etapa intermedia. Sin embargo, continúa sin pagar las pensiones. Sí. Aquí lo que tienes que hacer es ir con el juez e informarle que está incumpliendo, ¿sí? Con esa pensión alimenticia. Y luego dice, ¿y se inicia una nueva denuncia por las pensiones no aportadas? No. Si nada más, como es continuo, lo que vas a hacer es acudir con el Ministerio Público y decirle de tal fecha, tal fecha, tal fecha, ha incumplido. Y se da, nada más se hace una ampliación de dictamen y se unen y ya nuevamente se ejercita acción penal. ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Muchas gracias, maestra, quedó muy claro. Ok, ahora acá hay otra pregunta, una pregunta más. También es tuya, Miguel. Dice, los delitos de violencia familiar, cuando se consideran a los hijos menores que han presenciado la violencia del padre hacia la madre, pero sin que los actos se hayan dirigido directamente a ellos, ¿se les cataloga como víctimas indirectas? Sí. ¿A qué tienen derecho estas víctimas indirectas? Y si incluso podrían alcanzar la calidad de sujetos pasivos en el delito. Son víctimas indirectas y por tanto se le da intervención a perito en materia de psicología. Si los niños tienen afectación,
pues obviamente también se ejercita acción penal en agravio de los menores. De acuerdo, maestra. También como sujetos pasivos del delito de violencia familiar, aunque no hayan recibido ellos directamente una agresión por parte del padre, por ejemplo, pero al No. presenciar los hechos son considerados como afectados, ¿no? De manera indirecta sí están sufriendo una agresión, porque están viendo que cómo el papá está pues insultando o golpeando a la mamá. Es correcto. Muy bien, muchas gracias. También muy clara su respuesta. Perdón, creo que no me escuchaban. Dice, dice Telles, dice J. Telles, dice, ¿puede obligarse al imputado a someterse a los exámenes psicológicos en el delito de violencia familiar? No, no se le puede obligar. Ahora dice, ¿tiene alguna consecuencia que no cuenten con acreditación? NMX. Dice, ¿tiene alguna consecuencia que no cuente con acreditación? Los peritos de la Fiscalía, en general, genética, criminalística de campo y psicología. A ver, aquí no entendí bien la pregunta, pero aquí todos los peritos están acreditados. Por eso son especialistas, son peritos forenses. ¿Sí? Todos tienen una acreditación, pueden ser en genética, en criminalística, en psicología, pueden ser, hasta el mecánico está acreditado. Bruno, no sé si está tu respuesta satisfecha. ¿Quién lo acredita, doctora? La misma Fiscalía por parte del Instituto de Formación Profesional y Ciencias Forenses. Ok, el instituto está capacitado para acreditarlos, por ejemplo, a un médico de genética. Claro que sí. Y si ellos no estuvieran acreditados, ellos no tendría validez ese dictamen. ¿Sí? Eso es muy importante, no tendría ningún tipo de validez. Sí, tienen que tener cédula. Tienen que tener cédula y tienen que tener experticia. Sus experticias son todos los cursos, diplomados, maestrías, todo lo que tienen para fortalecer su conocimiento. Tan es así que se aportan como, cuando ellos dan un dictamen, se agregan esas experticias, ¿sí? Se agrega su cédula y todos los cursos que han tomado. Claro. Sí, me refiero a esto, debe ser un organismo desconcentrado. Por ejemplo, la Entidad Mexicana de Acreditación o la ILAC, sí, por ejemplo, yo me refiero a ese tipo de acreditaciones, no tanto de profesional, de la educación, de lo que da la Fiscalía, pues básicamente ellos los puede acreditar y queda esto un poquito parcial la situación. Sin embargo, debe ser el instituto está legalmente autorizado para nombrar peritos. No es cualquier instituto. Está legalmente autorizado. No sé si queda claro. Por eso ellos cuentan con ese expertise. Con independencia donde ellos hayan estudiado, por eso está ¿cómo se llama? Se realizan convocatorias, hacen exámenes, se realizan controles de confianza. Ajá. Por tal motivo son gente que está capacitada. Es como el Ministerio Público, también se hace una convocatoria, se hace un curso, se hacen exámenes. Ajá, y hay un control de confianza. Ese control de confianza no lo realiza la Fiscalía, lo realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, sin embargo, la pregunta es muy clara, o sea, debe ser por parte de un organismo desconcentrado, que no sea, digamos, de gobierno, como la Entidad Mexicana de Acreditación o la ILAC,
que es a nivel internacional. La norma ISO 17025 establece que todos los laboratorios en genética, por ejemplo, criminalística, para poder emitir este tipo de dictámenes que sean de confianza y de calidad, pues tienen que tener una acreditación internacional o por una entidad, por ejemplo, en México, como está la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. No existe otra entidad en México que pueda acreditar a los laboratorios de genética o laboratorios forenses en nuestro país. Es por eso la crisis que yo me refiero, que existe en nuestro país, ¿sí? Porque no cuentan con esas acreditaciones. Muy pocas fiscalías del país tienen estas acreditaciones. Si usted lo puede revisar, a eso me refiero. O sea, Sí, esto claro, de educación profesional que imparten en las fiscalías, pues son cursos que tienen que tener todos los servidores públicos para poder pertenecer a las fiscalías, como lo establece el artículo 171 de la Ley General de Seguridad Pública. Así es. Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México sí cumple y con los parámetros, y Claro. esto se revisa anualmente, ¿eh? Hay cursos, es más, no nada más anualmente, anualmente se realizan exámenes, pero los cursos están todos los meses, todos los días, siempre hay cursos de profesionalización y de actualización para todos los servidores públicos, ya sea el área ministerial, el área pericial, el área de policía de investigación. Siempre se cubre eso. Aquí en la Ciudad de México. No podría yo hablar de otros estados porque no los desconozco, ¿no? Pero el deber ser, deberían de estar. Así es. Ajá, con esos Agradezco parámetros. mucho, doctora. ¿Sí? Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Buenas Sí, noches, Vicente. Muy buena ponencia. Muchas gracias, maestra, por aportar, regalarnos estos conocimientos. Mi pregunta es sobre, en la etapa intermedia hay una acusación y que se ratifica una vez en la etapa oral de la etapa intermedia y se hace escrita y ya se hace una clasificación jurídica. Es decir, lo que promete el agente del Ministerio Público probar en juicio. El detalle aquí es que en la práctica, en los delitos de feminicidio, en cualquier delito de violencia familiar, existen fracciones, o sea, hipótesis. Dentro de esas fracciones son unas hipótesis, oraciones que marcan medios comisivos, hay veces que son alternativos o son mixtos, pero el agente del Ministerio Público normalmente lo que hace es avienta una capirotada, es decir, una campechana de muchas cosas, a ver cuál pega. Considero que, en mi punto de vista, viola el principio de seguridad y certeza jurídica. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre eso? Porque para mí debería de aterrizar bien la hipótesis exacta. Es decir, no decir la fracción, porque dentro de la fracción muchas veces hay muchas hipótesis que probar dentro. Y son pocos los delitos que no tienen hipótesis, como el del robo, por ejemplo, que es una sola hipótesis. Pero la mayoría de los tipos penales tienen muchísimas, hasta más de 100 hipótesis en un tipo penal. Bueno, desde la vinculación se establece el hecho fáctico, la teoría del caso, desde la vinculación. Entonces se sigue esa misma línea. ¿Sí? En la acusación, exactamente en la etapa intermedia, se hace la acusación, se hace por escrito, se hace de manera verbal, y de ahí nos vamos a juicio oral. ¿Sí? Maestra, Sí, a lo que me refiero yo, es, por ejemplo, violación. Tiene dos medios de comisión, es decir, por medio de la violencia física y moral. Ajá. Ahí esos medios comisivos son mixtos, se pueden usar los dos al mismo tiempo. El agresor puede... Sí, someter físicamente y verbalmente, moralmente amenazar a la víctima. Sí, pero hay otros medios comisivos que no son compatibles. Es decir, no pueden usarse al mismo tiempo y en la clasificación jurídica del Ministerio Público los nombra por fracción y entonces no da estado de defensión al imputado. ¿Por qué? Porque no especifica la hipótesis exacta a probar, la que promete probar. Entonces, si no le da una, le da al otro, pero no aterriza bien. Siempre
Siempre el error del Ministerio Público es ese, que debe de aterrizar una oración única, una hipótesis única, porque dentro de esas fracciones hay muchas. Eso es lo que no han entendido, pues. ¿Cómo me defiendo de muchos medios comisivos que no son compatibles, no son mixtos? Ok, debemos recordar que el Ministerio Público únicamente puede señalar o decir, manifestar lo que está en la ley, si no sería típico. O sea, no puede ir más allá de... No sé si me entendiste. ¿Vicente? Dentro de esas fracciones hay hipótesis. A ver, no se pueden atribuir, a ver, déjame terminar. No se pueden atribuir conductas que no están señaladas en la ley como delito. Eso es muy importante, ¿sí? El Ministerio Público siempre se tiene que abocar a lo que está en la norma penal. No podemos ir más allá de, ¿sí? Y es lo que muchas personas o muchos abogados quieren traspasar esa línea. No nos podemos ir más allá de eso. Por eso el Ministerio Público pues señala eso, ¿no? El juez tampoco lo aceptaría porque sería algo ilegal. Buenas noches. Sí, buenas noches. Abogada Rosalba. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Ahorita mencionaba usted sobre las medidas de protección que se imponen en violencia familiar. En una audiencia de ratificación de medidas de protección, si, por ejemplo, retuvieron la retención de la persona fue injustificada, lo tuvieron las 48 horas. En esa audiencia, ¿usted cree que se podría señalar al juez esa retención, que la pudiera justificar el Ministerio Público? Y si no fuese así, pues que requiriera al Ministerio Público por medio de superior jerárquico para que no hiciera ese tipo de prácticas, dado que sí, como lo señala el artículo 140, la investigación en libertad, dice que si el Ministerio Público pues no prevé que va a solicitar la prisión preventiva o que no va a judicializar, pues entonces dejaría libre inmediatamente al imputado. No de manera inmediata, porque recordemos que tiene que hacer actos de investigación. El Ministerio Público tiene que agotar su investigación. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Las medidas de protección y la medida cautelar. Porque si estamos ya en una vinculación, ya se solicitan medidas cautelares que son diversas a la medida de protección. La medida de protección se establece, se ratifican las 3 primeras fracciones del 137, se ratifican ante el juez de control en audiencia distinta, ¿sí? Cuando la persona está detenida, se cumplen las 48 horas, se pone ante el juez de control, y ahí ya se hace la formulación de imputación, la vinculación y la medida cautelar. Pero que no es ahí, es contradictorio, o sea. No es en la misma audiencia, Tiene que ser en audiencia distinta. Sí, eso sí lo entiendo. Pero que no suena contradictorio, porque se supone que si dice si le dice el 140 que si lo vas a imponer las medidas No, o sea, si no vas a ejercitar acción penal, tú tienes que dejar libre al imputado. Por eso, entonces, ¿sí? ¿por qué y las lo tienes 48 horas? Que percibir, que es muy distinto. Y bueno, entonces, ¿por qué hacen uso de las 48 horas? Es lo que no me explico. ¿Cómo vas a justificar no la retención? Es que porque se tienen que hacer actos de investigación. Acuérdense que los actos de investigación son para culpar o exculpar. Yo tengo esas 48 horas las tiene el Ministerio Público para hacer su investigación correspondiente y dejarlo libre al cumplirse esas 48 horas. Y bueno, el 140 dice que se dejará libre el imputado si no vas a pedir prisión preventiva, ¿sí? Ok, entonces si en ese momento ya lo señaló. Y, sí, yo tengo, es más, van, no sé, 24 horas, y yo sigo investigando. ¿Por qué? Porque no es de manera inmediata, la víctima tiene que pasar a psicología y tarda. A veces la víctima, por lo general la víctima viene muy afectada, ¿sí? Cuando es con detenido vienen muy afectadas, las víctimas no declaran a veces ese mismo día, en ese mismo momento, ¿sí? Se tienen que tranquilizar, nosotros tenemos que dar contención, ¿sí?
y posteriormente pasan al psicólogo y pasan generalmente al día siguiente, no pasan de manera inmediata. Bueno, pero ahora bien, si sería hasta el final de la investigación que se pueda judicializar y ahí se va a poder establecer pues la medida cautelar, ¿no? En ese momento sería. Y en ese momento entonces se podía solicitar que justificara la retención de conformidad con el artículo. Hasta la audiencia. Sí. En el 140, bueno, quiero hacer la aclaración de este artículo 140. Nosotros ya contamos, bueno, en la Fiscalía se cuenta con un acuerdo del artículo 140 de la libertad del imputado. Lo que pasa es que muchos defensores pues no se dan a la tarea de leer los acuerdos que emite la Fiscalía. Entonces, por eso no los hacen valer. Es importante que se pongan a leer para que tú le puedas exigir al Ministerio Público. ¿Sabes qué? Solicito que se dé libertad al imputado en relación al artículo 140. ¿Sí? Yo te preguntaría, Ministerio Público, ¿vas a ejercitar acción penal? ¿Vas a judicializar? Sí, no voy a judicializar. Ah, bueno, te pido que te aboques al artículo 140. Exacto. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues yo invité a la maestra Rosalba para 1 hora y ya llevamos 1 hora con 11. Yo creo que vamos a dejarlo porque nos faltó lo de feminicidio. Estaría genial que hicieran un taller, doctor. Estaría bien que hicieran un taller. Sí, lo vamos a considerar de acuerdo a la agenda de la doctora Rosalba y de sus actividades. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Bueno, yo creo que, bueno, después a ver si podemos agendar otra charla, porque nos faltó expresar realmente lo de la tentativa de feminicidio. Entonces, a mí sí me gustaría dejarlo establecido, por qué esa tentativa se maneja aquí con nosotros. Ajá, ¿por qué se maneja en la Fiscalía de Violencia Familiar? Pero bueno, esto ya será tema de otra charla, que con gusto tendré con ustedes próximamente si el que sí, me lo permite. Un tema muy interesante. Maestro doctor Bastida, ¿quiere comentar algo? Pues nada más agradecer a la fiscal, por supuesto al Colegio Mexicano de la Oralidad Penal y a todas y a todos ustedes que nos acompañaron esta noche a esta magnífica disertación de la fiscal Rosalba Barrera Rosales y por supuesto esperar esa segunda parte que será de utilidad para todas y todos nuestros oyentes. Si no hay mayor tema, pues estamos por cerrada esta sesión y pronto nos vemos en otro espacio académico como es temas selectos de Derecho Penal, el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos, maestro Bastida. Gracias.